Dios nos corrige a través de situaciones adversas. Hola, Dios los bendiga. En esta enseñanza bíblica vamos a aprender cómo es que Dios trata de corregir a las personas, permitiendo que las personas vivan situaciones adversas, y también vamos a aprender cómo es que se produce un crecimiento espiritual en las personas cuando las personas aceptan las correcciones que Dios les hace. Para esta enseñanza vamos a estudiar el siguiente texto bíblico. En el libro de Proverbios capítulo 3 versículos 11 y 12 está escrito lo siguiente: Hijo mío, no desprecies las advertencias de Yahvé, no te rebeles contra su reprimenda, porque el Señor corrige al que ama, así como un padre reprende al hijo que quiere. Evidentemente, en este texto bíblico el rey Salomón nos hace saber que nunca debemos rebelarnos contra Dios cuando Dios esté tratando de corregirnos, puesto que Dios a veces nos reprende porque Él, como nuestro Padre Celestial, nos ama y quiere que nos apartemos completamente del pecado para que ningún pecado mortal nos lleve a la perdición. ¿Saben, hermanos, por qué el rey Salomón nos exhorta específicamente a que no nos rebelemos contra Dios cuando Dios esté tratando de corregirnos? En verdad, el rey Salomón nos dice eso porque la mayoría de las veces las correcciones que Dios nos hace son dolorosas para nosotros. Y efectivamente, durante una situación dolorosa, nuestra naturaleza carnal siempre querrá quejarse y querrá rebelarse contra Dios por el hecho de que Dios permitió que viviéramos esa situación dolorosa. Pero nosotros no debemos permitir que nuestra naturaleza carnal nos lleve a quejarnos y a rebelarnos contra Dios. ¿Y cómo evitamos eso? Eso lo evitamos haciendo morir los impulsos de nuestra carne mediante el Espíritu Santo, como nos lo indica el apóstol Pablo en la carta a los Romanos capítulo 8 versículo 13. Ahora es importante preguntar, ¿cuándo Dios decide aplicarle una corrección a una persona y de qué formas Dios trata de corregir a las personas? Ciertamente, hermanos, Dios decide aplicarle una corrección a una persona cuando la persona lleva tiempo cometiendo algún pecado mortal, y las correcciones de Dios pueden ser muy variadas. Por ejemplo, cuando alguien lleva tiempo siendo orgulloso o cuando alguien lleva tiempo guardándole rencor a otra persona, Dios suele aplicarle una corrección a ese alguien, permitiendo que ese alguien se enfrente a una situación de escasez o a una situación de enfermedad. Esto con la finalidad de presionar a ese alguien para que renuncie a su orgullo y para que perdone de corazón a la persona a la cual le ha estado guardando rencor. Evidencia de esto la encontramos en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 26, desde el versículo 16 hasta el versículo 21. Allí leemos que Dios permitió que el rey Osías se enfermara de lepra por causa de que el rey Osías se puso orgulloso y se empeñó en hacer lo que él quería en vez de hacer lo que Dios había dejado establecido en su palabra. Debemos recordar, hermanos, que tanto el orgullo como el rencor son pecados mortales. Asimismo, cuando alguien lleva tiempo abandonando la palabra de Dios y abandonando el servicio a Dios por estar más pendiente del dinero o por estar más pendiente de entretenimientos o por estar más pendiente de alguna persona o por estar más pendiente de alguna práctica, Dios suele aplicarle una corrección a ese alguien, permitiendo que ese alguien se enfrente a una situación de pérdidas materiales o a una situación de soledad. Esto con la finalidad de presionar a ese alguien para que renuncie a su idolatría y para que comience a considerar a Dios como su mayor prioridad. Evidencia de esto la encontramos en el libro del profeta Ezequiel capítulo 7. Allí leemos que Dios permitió que aquella generación de israelitas padecieran grandes adversidades por causa de que esos israelitas comenzaron a idolatrar a personas y a cosas en vez de enfocarse
enfocarse en obedecer la palabra de Dios y en servirle a Dios. Debemos recordar, hermanos, que anhelar a algo o a alguien más que a Dios es idolatría y que la idolatría es un pecado mortal. Efectivamente, de esas y de muchas otras formas, Dios suele tratar de corregir a las personas cuando las personas están cometiendo algún pecado mortal. En verdad, casi siempre las correcciones que Dios les hace a las personas son dolorosas para las personas, pero sin duda alguna, si Dios no tratara de corregir a las personas permitiendo que las personas vivan situaciones adversas, entonces con toda seguridad la inmensa mayoría de las personas se mantendrían apegadas a los pecados mortales que están cometiendo, y esos pecados mortales eventualmente llevarían a todas esas personas a la condenación eterna. Así que sin duda alguna, las correcciones de Dios son completamente necesarias para el bienestar de las personas. Y efectivamente, que Dios trate de corregir a las personas es evidencia de que Dios ama a los seres humanos, porque quien ama a alguien siempre querrá el bien para ese alguien, y Dios siempre quiere lo mejor para nosotros. Eso nos lo demostró el Señor Jesucristo viniendo al mundo para sacrificarse por nosotros en la cruz del Calvario. ¿Y cuál es el bien que Dios quiere para nosotros? El bien que Dios quiere para nosotros es que nos mantengamos estudiando y obedeciendo plenamente la palabra de Dios, para que así no muramos espiritualmente por causa del pecado, sino que recibamos por la gracia del Señor la salvación y la vida eterna. Por eso es que el Señor mismo nos dice en Ezequiel capítulo 33 versículo 11 lo siguiente: les responderás: tan cierto como que soy vivo, palabra de Yahvé, que no deseo la muerte del malvado, sino que renuncie a su mala conducta y viva. Dejen el mal camino que han tomado. ¿Para qué morir, casa de Israel? Y por eso es que Dios nos corrige. Sepan, hermanos, que antes de aplicarles una corrección a las personas que no le están haciendo caso a la palabra de Dios, Dios primero les advierte pacíficamente a esas personas que deben renunciar a los pecados que están cometiendo y que deben consagrarse verdaderamente a Dios. Eso lo hace Dios principalmente a través de las prédicas y a través de los sermones que dan los servidores de Dios. Pero cuando las personas no le hacen caso a esas advertencias pacíficas que vienen de parte de Dios, es allí cuando Dios decide aplicarles una corrección contundente a esas personas. Y es que ciertamente, hermanos, hay personas que hasta que Dios no permite que acontezca un cataclismo en sus vidas, no se dan a la tarea de entender que no pueden hacer nada estando separadas de Dios y que no se debe interactuar con el pecado, porque la consecuencia del pecado es la muerte física y espiritual. La verdad es que la mayoría de las personas son bastante tercas para acatar los llamados de atención que Dios les hace. Pero cuando la persona finalmente acepta la corrección de Dios, es decir, cuando la persona finalmente reconoce que no ha hecho lo correcto manteniéndose apartada de la palabra de Dios y del servicio a Dios, y cuando la persona por fin se propone estudiar y obedecer la palabra de Dios con seriedad y con perseverancia, esa persona en plena adversidad comienza a recibir fortaleza, guía y misericordia de parte de Dios, produciéndose así un crecimiento espiritual progresivo en esa persona, porque Dios, a través de su palabra y a través del Espíritu Santo, comienza a ayudar a esa persona a crecer en sabiduría, en obediencia, en madurez, en fe, en disciplina, en integridad y en pureza, con la finalidad de llevar a esa persona hacia un futuro grandioso. Eso lo entendemos cuando leemos que en la carta a los Hebreos, en el capítulo 12, desde el versículo 7 hasta el versículo 11, está escrito lo siguiente acerca de las correcciones que Dios nos hace. Ustedes sufren, pero es para su bien, y Dios los trata como a hijos. ¿A qué hijo no lo corrige su padre? Si no conocieran la corrección, cosa que todos reciben, serían bastardos y no hijos.
Además, cuando nuestros padres según la carne nos corregían, los respetábamos. ¿No deberíamos someternos con mayor razón al Padre de los Espíritus para tener vida? Nuestros padres nos corregían sin ver más allá de la vida presente, tan corta, mientras que Él mira a lo que nos ayudará a alcanzar su propia santidad. Ninguna corrección nos alegra en el momento, más bien duele, pero con el tiempo, si nos dejamos instruir, traerá frutos de paz y de santidad. Sin duda alguna, hermanos, ese texto que acabamos de leer en la carta a los Hebreos nos permite comprender algo sumamente importante, y es que solamente si la persona acepta la corrección de Dios y si la persona comienza a instruirse con la palabra de Dios durante la adversidad que está viviendo, esa persona comenzará a crecer espiritualmente y a dirigirse hacia un futuro grandioso con la ayuda de Dios. La verdad es que hasta que la persona no acepte la corrección de Dios y hasta que la persona no comience a estudiar y a obedecer plenamente la palabra de Dios, esa persona seguirá viviendo adversidades una tras otra, porque Dios se mantendrá tratando de corregir a esa persona hasta el final de su vida por el deseo que tiene Dios de salvar el alma de esa persona. E indudablemente hay muchas personas que ni aún enfrentando adversidades se acercan genuinamente al Señor Jesucristo para reconciliarse con Él y para comenzar a obedecer plenamente la palabra de Dios, sino que por el contrario se siguen entregando a la corriente de la sociedad y a su propia concupiscencia. Y obviamente, hermanos, esas personas muy lamentablemente terminan cosechando por decisión propia la consecuencia del pecado, que es la muerte espiritual y la corrupción. Pero nosotros no debemos imitar el mal ejemplo de esas personas, sino que, en cambio, nosotros debemos mantenernos autoevaluándonos continuamente para asegurarnos de no estar desobedeciendo la palabra de Dios de alguna forma, y además de eso también debemos mantenernos buscando el rostro del Señor a través de la lectura de la Biblia, a través de la oración y a través de los sacramentos que se ofician en la iglesia, sabiendo en todo momento que cada adversidad que Dios permite que acontezca en nuestra vida no es para destruirnos, sino para enseñarnos a hacer su perfecta voluntad que Él nos dejó por escrito en la Biblia. Y hoy muchos le damos gracias a Dios por las adversidades que Él ha permitido a lo largo de nuestra vida, porque gracias a esas adversidades nos hemos acercado a Dios y a su palabra, aprendiendo así a desprendernos de todo lo malo y a poner en práctica los mandamientos del Señor. Por eso es que en el Salmo 119, versículo 71, el salmista le dijo a Dios lo siguiente: «Fue bueno para mí que me humillaras, para que así aprendiera tus preceptos». Si este video fue de bendición para ustedes, hermanos, les pido humildemente que se suscriban a este canal si aún no lo han hecho. También les pido que le den me gusta a este video dándole al icono de me gusta, y finalmente les pido que le reenvíen este video a la mayor cantidad de personas que puedan, para que de esa forma me estén ayudando a mí y también al Señor a que estas enseñanzas de la palabra de Dios lleguen a la mayor cantidad de personas posibles. Bueno, mis hermanos, que Dios los bendiga, que Dios los guarde, instrúyanse con la palabra de Dios durante las adversidades y sean obedientes a la palabra del Señor, porque Dios los está llevando hacia un futuro grandioso. Que Dios los bendiga.